Muy buen día y bienvenidos entonces a esta nueva clase de electrodinámica. El día de hoy, bueno, ya vamos a iniciar con lo que son campos variables en el tiempo y vamos a iniciar con lo que es el vector de Poynting y la energía, ¿no? Entonces ustedes en, en los videos habrán visto básicamente esto, ¿no es cierto? Habrán visto básicamente que nosotros tenemos fundamentalmente las ecuaciones de Maxwell en el vacío y podemos combinarlas, ¿no? Podemos combinarlas entre sí y llegar, por ejemplo, a ecuaciones de onda, ¿sí? Y estas ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Resultan de combinar las dos ecuaciones que están aquí, ¿sí? Cuando no tenemos ni fuentes de carga ni fuentes de corriente. Entonces, cuando no hay ni cargas ni corrientes, la combinación de las dos ecuaciones que están aquí, utilizando el hecho, ¿no?, de que el rotacional del rotacional es esto, nos van a conducir a dos ecuaciones de onda como las que están acá. Sí, y entonces lo que nosotros vemos es que cuando tenemos campos electromagnéticos variables en el tiempo, lo que se forman son ondas electromagnéticas que pueden viajar en el vacío, ¿sí? Entonces, este tema es uno de los temas que vamos a ver, ¿no es cierto? Las ondas electromagnéticas. Y el otro tema que nos interesa es eh, cómo se producen las ondas electromagnéticas. Y esto es lo que tiene que ver con radiación. Entonces, fundamentalmente tenemos dos temas, ¿no? Lo que es la radiación y las ondas electromagnéticas y el transporte de energía y momento que pueden tener las ondas electromagnéticas, ¿sí? Por otro lado, nosotros vemos, ¿no?, fundamentalmente que el campo electromagnético puede generar una fuerza sobre cualquier carga. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que a través del campo electromagnético se puede realizar cierto trabajo. Y entonces este trabajo mecánico simplemente, ¿no? Si se reemplaza las cargas y corrientes, ¿sí?, por sus equivalentes despejando de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Si despejo estas dos cantidades de aquí, ¿no es cierto?, y reemplazo acá, lo que yo voy a tener es una ecuación que relaciona el trabajo mecánico, ¿sí?, fuerza por el desplazamiento sobre una carga, ¿sí?, con unas cualidades que dependen solamente del campo electromagnético. Y entonces, ¿no es cierto?, aquí tengo una nueva ecuación de la conservación de la energía, pero que incluye el trabajo mecánico, ¿sí?, con el trabajo hecho sobre o del campo electromagnético. Y entonces aquí yo tengo una ecuación que toma en cuenta el trabajo mecánico, ¿no es cierto?, le suma a la energía del campo electromagnético y lo que me dice la cantidad de aquí, ¿no es cierto?, es que las dos cantidades se pueden intercambiar. Sí, y cómo se intercambian estas dos cantidades a través de la fuerza de Lorentz. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando tenemos un trabajo hecho por un campo eléctrico sobre una carga, lo que podríamos ver, ¿no?, es que la energía del campo electromagnético se está transformando en energía mecánica. Sí, o al revés, ¿no es cierto? Cuando una carga es acelerada, se puede generar radiación. Y eso quiere decir que se genera campo electromagnético. Y entonces, ¿no?, cuando tenemos un fenómeno de radiación, lo que básicamente estamos teniendo es que la energía mecánica se está transformando en energía del campo electromagnético. Y ambas dos, ¿no es cierto?, sumadas,
se compensan por una cantidad nueva que tenemos, que es el flujo del campo electromagnético, que se llama el vector de Poynting, ¿no? Entonces, el vector de Poynting es lo que queremos ver el día de hoy y cuáles son sus consecuencias o su interpretación física, ¿no? Y de aquí ya empezamos, ¿no? Entonces, el vector de Poynting, sí, cuando tenemos un flujo del vector de Poynting, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, es que tenemos una variación energética, que puede ser eh, un incremento del campo electromagnético, ¿no es cierto? O puede ser un incremento o una variación de manera general de la energía mecánica, ¿sí? Entonces, ¿no? El flujo del vector de Poynting lo que me genera es una variación en la cantidad energética, ya sea mecánica o ya sea del campo electromagnético, ¿sí? Entonces, si tenemos una variación energética de un sistema de cargas, necesariamente tenemos un flujo energético a través del vector de Poynting, ¿ya? Ahora, el vector de Poynting, ¿no es cierto? Tal como se define aquí, ¿sí? Bueno, aquí está la variación. Lo que se ve, ¿no es cierto?, es que de lo único que me interesa a mí es el flujo, ¿sí? Y esto entonces en una relación integral viene dado por esto, ¿no es cierto? Por la divergencia. Ahora, como esto de aquí yo tengo la divergencia, ¿no es cierto? Porque la divergencia es lo único eh, que me genera acá, ¿no es cierto? Que es flujo, ¿ya? Entonces, el flujo se ve inalterado si yo tengo una cantidad que está rotando. Sí, ya que el flujo de un vector, ¿no es cierto?, rotacional siempre es cero, sí, porque el rotacional, ¿no es cierto?, siempre va a estar en un contorno cerrado, básicamente, ¿no? Y su flujo va a ser cero. Y entonces, ¿no? Yo puedo sumarle al vector de Poynting cualquier cantidad que sea el rotacional de algo y el vector de Poynting va a permanecer, y bueno, el flujo del vector de Poynting va a permanecer inalterado. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el vector de Poynting no es único. Sí, si bien se define así, yo le puedo sumar cualquier cosa, sí, cualquier rotacional, ya que la divergencia de un rotacional siempre es cero y que me va a dar físicamente el mismo flujo. Sí, entonces voy a poder definir, ¿no es cierto?, diferentes vectores de Poynting que físicamente son equivalentes y me dan la misma interpretación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y entonces, ¿no? Vamos a iniciar simplemente con un ejercicio de, Profe, dígame, ¿puedo hacer una pregunta sobre esa parte de la materia? sí, claro, Es que no me queda claro realmente qué es el vector de Poynting. O sea, me refiero porque si nosotros tenemos ahí una variación de energía mecánica y una variación de la energía del campo de una onda electromagnética, si tengo un vector de Poynting más grande, un vector de Poynting más corto, ¿qué me diría? O sea, ¿qué es lo que me dice, digamos, el vector de Poynting? bueno, simplemente, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Pero simplemente lo que me dice es, por ejemplo, esto, digamos, no vamos acá. ¿Sí? Supongamos que yo tengo aquí una resistencia, ¿sí? Y entonces por aquí está viniendo corriente eléctrica, ¿no? Ya, y entonces aquí tengo una corriente eléctrica y obviamente aquí eh, la resistencia se está calentando por efecto Joule, ¿sí? Y entonces aquí yo tengo, ¿no es cierto?, un calentamiento que viene dado por esto de aquí. ¿Y eso qué quiere decir, no? Físicamente quiere decir, ¿ya?, que desde la fuente, ¿sí? Desde la fuente, ¿no es cierto?, desde esta fuente de aquí, se supone que es la fuente, es quien está generando eh, la diferencia de potencial y la corriente, ¿sí? Y por lo tanto, esta fuente es quien está entregando el trabajo necesario para generar este calentamiento de aquí por efecto Joule.
Ya, y entonces, ¿no es cierto? La pregunta vendría es, ¿cómo es que viene la energía de aquí a acá? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo viene? ¿No es cierto? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que aquí se genera un campo eléctrico, ¿ya? Y este campo eléctrico, ¿no es cierto? En este conductor, pongámosle así, en este conductor, ¿sí? Este campo eléctrico tiene una cierta conductividad y entonces, ¿no es cierto? Aquí tengo que eh, la corriente se genera por esta ley, ¿sí? Entonces, esta fuente genera un campo eléctrico, el campo eléctrico a través de la conductividad, ¿sí? A través de las cargas libres que tiene este conductor, genera una corriente eléctrica, ¿ya? Y ahora entonces la corriente eléctrica circula por aquí, ¿sí? Y esta corriente eléctrica, por ejemplo, me va a generar aquí un campo magnético. Y bueno, creo que está por el otro lado, de hecho. Sí, un campo magnético. Sí, y entonces, ya se me borró. Y entonces, hmm, y entonces, ¿no es cierto? Se genera un campo magnético, ¿ya? Y por lo tanto, aquí yo voy a tener, por ejemplo, un campo eléctrico y un campo magnético. Eso quiere decir que aquí yo tengo un vector de Poynting, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, ¿no? El vector de Poynting va a ser quien lleve la energía desde la fuente a la resistencia, de alguna manera, ¿no? Entonces, este es quien lleva la energía, ¿sí? Y entonces, eh, la energía es transportada por el campo electromagnético, viene acá, ¿sí? Y entonces, por aquí va a ingresar el flujo energético a través del vector de Poynting y aquí adentro se va a consumir y se va a generar el calentamiento. Y entonces yo debería tener un equivalente entre el calentamiento de la resistencia y el flujo energético generado por el vector de Poynting. Y esto de aquí es lo que me dice la relación que está acá en forma integral. Sí, entonces aquí yo voy a tener, ¿no es cierto? El calentamiento va a ser este va a ser el vector de Poynting, el, ¿cómo se llama? El efecto Joule va a ir aquí, ya, aquí no voy a tener ninguna acumulación del campo electromagnético, no hay nada porque no es ni capacitor, ¿sí? Ni tampoco es un inductor, ¿ya? Entonces aquí simplemente vamos a tener la parte resistiva que va a ir acá, que va a ser el calentamiento Joule. Entonces el calentamiento Joule, ¿no es cierto?, que hay aquí, viene dado por el flujo del vector de Poynting. En otro caso, ¿no es cierto? Supongamos que no es una resistencia, sino es un capacitor, entonces no va a haber ningún efecto Joule, ningún efecto mecánico aquí, ya este va a ser cero, no va a haber ningún incremento del campo magnético, pero sí va a haber un incremento del campo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que el incremento energético de la energía almacenada en el campo eléctrico en un capacitor, sí, este de aquí se va a deber a un flujo del vector de Poynting. Ya, ahora sí es un solenoide, ¿no es cierto? No va a haber ni un efecto resistivo ni un efecto capacitivo, sino va a haber un incremento del campo magnético. Y entonces la energía almacenada en el campo magnético, que va a ser este término, va a ser igual al flujo del vector de Poynting. Y eso es lo que me dice, ¿no? Entonces esta ecuación de aquí es básicamente la nueva ley de la conservación de la energía, pero ya tomado en cuenta el campo electromagnético. Sí, y esto es lo que me dice esta ecuación de aquí. Y entonces, si hay una variación energética en una zona del espacio, quiere decir, ¿no es cierto?, que hay un flujo del vector de Poynting a través de la superficie, sí, que encierra esa zona del espacio. Y entonces el vector de Poynting es quien se lleva
la energía, ¿sí? Sino que este de aquí es, ¿no es cierto? Energía por unidad de tiempo, ¿sí? Por unidad de área. Y entonces esto de aquí, ¿no es cierto? La energía por unidad eh, de tiempo es la potencia. Entonces el vector de Poynting lo que me mide es la potencia por unidad de área que de manera general está saliendo o ingresando a una zona del espacio o a través de un área, digamos, puede ser abierta o cerrada, ¿ya? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Eso es lo que me dice el vector de Poynting, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, Profe, disculpe, yo le puedo hacer otra pregunta. dígame, Perdón. No me queda claro cuando se deduce esa relación integral, ¿de dónde aparece la derivada temporal de la integral del campo eléctrico punto a la corriente? Porque ese ya era el trabajo por unidad de tiempo en sí. Acá ya nos quedaría una potencia por unidad de tiempo. este de aquí, ¿no es cierto? No, Porque este de aquí es justamente el producto de la corriente por el campo, ¿sí? Donde Q, ¿no es cierto? Por R, sí, básicamente aquí yo tengo un dt, ¿ya? Un diferencial de tiempo aquí y un diferencial de tiempo acá, ¿no es cierto? Y entonces esto digo es el trabajo por unidad de tiempo. Y esto de aquí es la carga por la velocidad, ¿no es cierto? Esto de aquí queda un diferencial de carga por la velocidad, todo esto punto el campo eléctrico. Y esto de aquí no es nada más que eh, la densidad de carga, ¿sí? Por la velocidad, y esto entonces es, ¿no es cierto? El J, ¿sí? El, ¿sí? Bueno, pongámosle así ya. Esto de aquí no es nada más que el ρ, ¿sí? ¿No? De aquí es el ρ por b punto e, ¿no es cierto? Y esto es el j por e. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es j por e. Sí, entonces, este trabajo de aquí es j por e. ¿Ya? Por un lado, ¿no es cierto? Entonces, simplemente eh, lo que se hace es que e punto j, ¿ya? Que es este de aquí, no es nada más que e punto j, ¿ya? Pero este j de aquí se lo despeja de acá, ¿sí? De aquí, este J de aquí sale de aquí y se pone como el rotacional del campo magnético menos la variación en el tiempo del campo eléctrico. Y eso es lo que se pone acá, ¿ya? Y entonces me queda, ¿no es cierto? E punto J es igual a E punto J, ¿sí? Pero este J le quito de aquí y le pongo como una función del campo magnético y del campo eléctrico. Sí, y desarrollo, ya, ¿qué es esto, no es cierto? ¿Qué es esta cosa de aquí? Entonces, como este integrando de aquí, ya, y el integrando de acá son exactamente iguales, puedo quitarme de encima eh, los integrandos, ¿sí? Y me va a quedar esta relación, ¿sí? ¿Ya? Donde el J simplemente viene reemplazado por esto, ¿no es cierto? Por esto de aquí, ¿sí? Por este menos este, ¿ya? Y de ahí matemáticamente se va construyendo. Entonces, el rotacional, el, el E punto, el rotacional de B, ¿sí? Es el que me aparece, se va reemplazando por la divergencia de E cruz B. Y entonces, la divergencia de E cruz B, ¿no es cierto? Es E punto el rotacional de B menos B punto el rotacional de E, que es lo que me va generando y me aparecen todos los términos que están aquí. ¿Sí? Sí, profe, lo que me refería era en esa conservación de la energía total, al principio sale una derivada total con respecto al tiempo del integral de E punto J. Pero en sí, el E punto J, la integral ya no sería energía con respecto al tiempo. No sé dónde sale esa derivada total del E punto J. Eh,
esta derivada de acá, porque, bueno, la de acá no está derivada, ¿no? Esta de acá. No, en el cuadrito de la conservación de la energía total, el primer término, Ya. ese Ah, ese. eh, déjeme verle. Este pasa cuando. Ah, ese de allí creo que está mal, ¿no? ¿Cierto? Porque simplemente es la integral de este. Fuerza junto al trabajo. No, claro, eso estaría mal. ¿Sí? Es decir, básicamente lo que nosotros deberíamos tener aquí es, en vez de este término, ¿sí? Deberíamos tener W. Esta W debería estar aquí. ¿Ya? Y entonces aquí sí, ¿no es cierto? Puedo sacar la derivada de la densidad, pongámosle, supongamos, ¿no es cierto? Aquí yo tengo la densidad, pongámosle así, ¿cómo le ponemos esto? Densidad de W por unidad de volumen. ¿Sí? Esta es la que podríamos poner aquí. ¿Sí? Y entonces esta de aquí, ¿sí? Este término de aquí es realmente esto, ¿sí? Que, le, que cuando le comparo, ¿no es cierto? Podría decir esto de aquí, ¿sí? E.J, lo pone acá abajo ya. E.J no es nada más que la variación con respecto al tiempo, ¿sí? De la variación de la energía mecánica por unidad de volumen. Ya, esto es de punto J, ¿no? Sí. Y entonces lo que se escribiría aquí realmente no es de punto J, sí, es la derivada con respecto al tiempo de la variación de la energía mecánica. Sí que es esto, ¿no? Y entonces lo que sí es que la variación con respecto al tiempo de la energía mecánica, sí, esto es de punto J. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Este término sí va aquí, ¿no es cierto? Este término sí tiene su derivada con respecto al tiempo y este sí puede salir, ¿no es cierto? Sí, y entrar, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Otra pregunta, la definición del vector de Poynting como E cruz B es convención, porque también podría entrar ese menos de la integral y ponerle B cruz E, o tiene No, alguna otra. es que el menos es para decir que justamente, si acá de pronto, ¿no es cierto? Si aquí sale flujo, es decir, si aquí, por ejemplo, es S, ¿no es cierto? Y digo, estoy integrando el flujo, digo, el vector de Poynting S punto el diferencial de área, ¿sí? Entonces aquí yo tengo, ¿no? Esta cantidad para este caso que está saliendo va a ser mayor que cero, ¿sí? Y entonces aquí yo tengo un flujo saliente, ¿sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si aquí hay un flujo saliente, la energía aquí adentro tuvo que haber disminuido. Y entonces, ¿no es cierto? Si este flujo es positivo, lo que tengo es que la variación de esto de aquí tiene que ser igual a menos el flujo, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, si este sale, ¿sí? Aquí tiene que disminuir, entonces aquí tiene que haber un menos delta E, ya sea en el campo, ya sea, ¿no es cierto? Ya sea aquí o ya sea acá, ¿sí? Y entonces este S de aquí viene dado por esa cantidad ya. Por ejemplo, ¿no? Pongamos que yo tengo un rayo láser,
Ya, entonces aquí tengo un láser, ¿no es cierto? Y entonces aquí yo voy a tener un campo eléctrico por aquí, ¿sí? Un campo magnético por acá. Y aquí yo voy a tener un vector de Poynting. Y entonces, ¿no? Se define como más porque el vector de Poynting lo que me va a medir es cuántos vatios, ¿sí? Por milímetro cuadrado, digamos aquí, o bueno, o por metro cuadrado está transportando este láser. Esto es lo que me va a medir el vector de Poynting. Los vatios por metro cuadrado que van a estar transportados aquí, en la sección transversal. ¿Sí? Y entonces para que me mida esa cantidad, esto tiene que ser con signo más. Y el menos lo que me dice, ¿no es cierto? Es que de la fuente de aquí, ¿sí? De esta fuente, ¿no es cierto? Está saliendo una cierta cantidad energética por unidad de tiempo. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que aquí yo voy a tener una batería, por ejemplo, y entonces aquí yo tengo una batería, ¿no es cierto?, más o menos, que digamos está entregando el trabajo, ¿sí? Y su energía eh, tiene que estar disminuyendo. Y entonces el menos, ¿no es cierto?, de aquí, sí, el menos de aquí quiere decir que la energía aquí, sí, está disminuyendo. ¿Está claro? Eso quiere decir el menos, ¿no? Entonces, la batería se está descargando mientras está generando esta luz, ¿sí? Es, esta luz láser. Y entonces, si mido cuánto se ha desgastado la batería y le comparo con la energía que está transportando el láser, voy a ver que son iguales en un modelo ideal, que no haya ninguna pérdida, ¿no? Obviamente, ¿ya? Entonces van a ser iguales. Sí, entonces el menos que está aquí quiere decir eso de allí, ¿no es cierto? ¿Está claro? Eso es lo que define el menos, ¿ya? Entonces, esta de aquí, cuando la defino con este menos fuera, lo que me mide es la cantidad energética que puede transportar el campo electromagnético y matemáticamente es igual a esto, E cruz B. ¿Está claro? Eso es lo que me mide matemáticamente esto, ¿ya? Y esto de aquí es entonces, luego lo voy a relacionar, ¿no es cierto?, con la cantidad energética que puede transportar una onda electromagnética, simplemente como el producto cruz de E cruz B. ¿Sí? Pues vamos a iniciar con un ejercicio que es sería básicamente esto, ¿no? Sería el transporte de corriente a lo largo de un conductor, de un alambre cilíndrico conductor. Entonces vamos a ver cómo es que este alambre cilíndrico conductor transporta eh, la energía a través del campo electromagnético. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces para eso vamos a suponer que simplemente tenemos nosotros un conductor, ¿no es cierto? Un conductor cilíndrico que está transportando una corriente y esta corriente de aquí es simplemente directa. Sí, y se está transportando a través de todo el alambre. ¿Sí? Y el alambre vamos a suponer que es un cilindro de radio A, ¿no es cierto? Y tiene una cierta conductividad sigma, ¿ya? Entonces vamos a calcular el vector de Poynting y esas cosas, ¿no? Entonces, lo primerito que tenemos que ver es que naturalmente, si nosotros tenemos un conductor cilíndrico, para que aquí, ¿no es cierto?, haya eh, densidad de corriente, como este medio de aquí es un medio conductor, tiene que necesariamente haber un campo eléctrico. ¿Sí? Y entonces, ¿no? El campo eléctrico de aquí tiene que ser uniforme en todo el volumen, ya que la corriente también estoy suponiendo que es uniforme en todo el volumen. Y entonces la corriente
se está transportando por toda el área. Por toda esta área de aquí está yendo la corriente, ¿no? Y es una corriente que es uniforme. ¿Ya? Y entonces yo voy a tener un campo eléctrico que va a ser uniforme igual, ¿no es cierto? Puede ser este de aquí. Y este de aquí voy a decir, digamos que proviene del gradiente de un campo, de un potencial eléctrico que supongo que es este, ¿ya? Donde el B sub 0 físicamente no me dice nada, ¿no? Simplemente es donde pongo el nivel cero del potencial, ¿ya? En cualquier parte puede ser esto, ¿no? Sí. Y entonces vamos a calcular el vector de Poynting. Entonces ya tengo el campo eléctrico, ¿sí? Donde el campo eléctrico simplemente vendría a ser la conductividad, perdón, la densidad de corriente sobre la conductividad. Pues ya tengo el campo eléctrico, ¿no? Calculemos ahora el campo magnético, ¿sí? Entonces, este campo eléctrico simplemente hay dentro del conductor, ¿sí? Fuera del conductor no existe, ¿no? Fuera de aquí, acá afuera no existe. Entonces, solamente aquí adentro hay campo eléctrico, ¿ya? Sí, fuera es cero, ¿no? ¿Ya? Fuera es cero, ¿no? Eso quiere decir que no hay vector de Poynting aquí afuera. Sí, aquí afuera el vector de Poynting es cero y el vector de Poynting solamente puede haber dentro del conductor. Sí, eh, ya tenemos esta partecita, ¿no? El campo eléctrico. Si calculamos el campo magnético, nosotros podríamos ver, bueno, como es una corriente, ¿no es cierto? Yo puedo calcular, por la simetría que hay, puedo calcular el campo magnético dentro o fuera, ¿sí? Del conductor simplemente por ley eh, de Ampère. Y yo puedo coger, ¿no es cierto? Entonces un contorno cilíndrico, ¿sí? Puedo coger un contorno cilíndrico, por ejemplo, así. Y yo puedo coger un contorno cilíndrico allí y calcular, ¿sí? Entonces, y calcular allí eh, en, en el contorno, ¿qué pasó aquí? En el contorno cilíndrico, ¿no es cierto? Yo puedo calcular el campo magnético por ley de Ampère. Entonces simplemente esto saldría esto, ¿no es cierto? Dentro del conductor, ¿ya? Fuera del conductor saldría esto, ¿no? Ahora, fuera del conductor no me interesa porque aquí el campo eléctrico es cero. Y entonces el vector de Poynting fuera es cero. ¿Sí? Y dentro, en cambio, tengo un valor diferente de cero, ¿ya? Entonces, fuera tendría, ¿no? Un vector de Poynting que vale cero, ya que aquí el campo eléctrico es cero fuera, el campo magnético es diferente de cero, ¿sí? Pero no hay campo eléctrico. Y entonces el vector de Poynting es este, ¿no? Dentro, ¿ya? ¿Sí? Bueno, este era, creo que era, no era. Sí. Y entonces, ¿no? Y entonces dentro yo tengo esto, ¿sí? Y entonces dentro tengo un vector de Poynting que viene dado por esta cantidad. ¿Sí? Y este es el vector de Poynting, ¿ya? ¿Qué me dice el signo menos de aquí? Es decir, ¿qué me dice esto? ¿Dónde está? ¿Qué me dice esto? ¿Sí? ¿Qué me dice esto? ¿Ya? Es decir, así. Ese es el vector de Poynting. ¿Y qué me dice que el vector de Poynting tenga una dirección menos ρ? ¿Quién me dice? ¿Qué me dice eso? Que la energía tal vez fluye hacia el centro. Ya que la energía está ingresando, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la energía está ingresando. ¿Y cómo está ingresando? A través de la superficie lateral. Sí, entonces, esto es lo que está ingresando, ¿no? Por aquí está ingresando, ¿ya? Por la superficie lateral. Acá afuera, recuerden, el vector de Poynting aquí afuera, sí, es cero, ¿sí? Entonces, no hay un vector de Poynting aquí afuera, ¿no? Simplemente hay un flujo sobre la superficie.
Sí, aquí afuera no existe vector de Poynting porque el campo eléctrico aquí afuera es cero, ¿no? Entonces, por aquí entra el vector de Poynting, ¿ya? Y este es el vector de Poynting. Y ahora, ¿no? Entonces, yo puedo coger un cilindro, ¿sí? Un cilindro aquí, ¿no es cierto? Aquí afuera. Y entonces el cilindro, yo podría calcular el flujo del vector de Poynting, ¿sí? Entonces, puedo calcular el flujo del vector de Poynting y el flujo solamente va a haber sobre la superficie lateral. Y voy a coger, ¿no es cierto?, un cilindro que sea exactamente igual al conductor, exactamente de ese tamaño, ¿ya? Y entonces, ¿no? Yo voy a coger el cilindro y voy a calcular entonces el flujo a través de la superficie lateral, ¿sí? Y en este caso, ¿no? El flujo de aquí, bueno, es simplemente esto evaluado en, bueno, aquí debería ser A, no en R, ¿no? Esto es, ¿sí? Aquí debería ser A, ya he evaluado en A, y evalúo y me da esto, ¿ya? Y me da esta cantidad, ¿no? Ahora esta cantidad de aquí yo la puedo separar en dos partes, ¿no? La densidad J por pi r cuadrado va a ser la corriente, ¿sí? La corriente, pongamos aquí, ¿no es cierto? J por pi r cuadrado, ya donde R es este, ¿no es cierto? Va a ser la corriente total que venga por el conductor, es esta cosa de aquí, ¿ya? Y en cambio, ¿no es cierto? Sobre sigma es el campo eléctrico, ¿sí? Y esto entonces, ¿no es cierto? Esto de aquí lo que me da es el campo eléctrico por H, ¿sí? Y aquí está el campo eléctrico, ¿no? Entonces esto de aquí me da simplemente el campo eléctrico por H. Ahora, el campo eléctrico por H, sí, no es nada más que esto, ¿no es cierto? Si yo digo el campo eléctrico, sí, y digo, ¿no es cierto? Voy a tener el potencial aquí, por ejemplo, ¿sí? Digamos en cero, el potencial aquí en H. Y entonces lo que yo podría ver es que esta cantidad de aquí, sí, no es nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? El campo eléctrico por H, y esto no es nada más que el potencial en cero menos el potencial en H. Y esto de aquí entonces no es nada más que la caída de potencial en este cilindro de altura H. Y esto es entonces el voltaje por la corriente. Y esto de aquí vendría a ser la potencia que consume el conductor, ¿sí? Excepto que es negativa. Entonces, ¿qué quiere decir esta cantidad, no es cierto? Sí, el menos de aquí quiere decir primeramente que el flujo está ingresando, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, ¿no? El vector de Poynting está llevando la cantidad energética que luego es consumida por el conductor y genera calentamiento. Y entonces el vector de Poynting, cuando ingrese acá, ¿no es cierto? Este material se va a encargar de transformar la energía transportada por el vector de Poynting, se va a encargar en transformar en calor, ¿sí? A través de esta ley. Ya, y entonces simplemente lo que yo tengo es esta, ¿no es cierto? Que la cantidad que está ingresando por aquí se está consumiendo acá en forma de calor. Sí, recuerden que este diferencial, ¿no es cierto? Como había dicho su compañero, solamente afecta a esta, ¿no? Entonces, el calor consumido, sí, está siendo transportado por el vector de Poynting. Ahora, el problema aquí que tenemos, ¿dónde está? Es acá. El problema que tenemos es que el vector de Poynting está ingresando por la superficie lateral y no viene desde ningún sitio porque acá afuera el vector de Poynting es cero. Entonces, ¿no? La pregunta sería aquí, ¿cómo es que la energía sale de la fuente a través del conductor, ¿ya? Y llega acá, por ejemplo? Sí, porque aquí afuera el vector de Poynting vale cero. ¿Sí? En todos los sitios, ¿no? Vale cero. Y el vector de Poynting solamente es diferente de cero aquí adentro. ¿Ya?
Ahí es diferente de cero. ¿Sí? Y viene por aquí, de hecho. ¿Sí? Ahí está fluyendo el vector de Poynting, pero no desde acá afuera. No existe aquí afuera, ¿no? Sino que mágicamente, digamos, aparece aquí y entra. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que ingresa, ya? Y para eso nosotros vamos a demostrar que otra forma de ver el vector de Poynting es esta. Es como el potencial eléctrico que es esta phi por la corriente. Y entonces lo que vamos a demostrar aquí, ¿no es cierto? Es que análogo a esta cantidad de acá, sí, a esta cantidad de aquí más bien dicho, vamos a poder demostrar que hay algo semejante a esto, digamos, semejante a esto, que puede verse como el potencial eléctrico por la corriente. ¿Sí? Y esta va a ser otra forma de verle al vector de Poynting. Y tenemos que demostrar, ¿no es cierto?, que el vector de Poynting, viéndole así, ¿sí?, ingresa por este lado, y viéndole así, el vector de Poynting ingresa por aquí, ¿sí?, ya que sería el potencial por la corriente y el vector de Poynting ingresaría por aquí, ya no por la superficie lateral. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallo un equivalente de una cantidad de un vector de Poynting que viene por la superficie lateral a un vector de Poynting que ahora viene por la tapa? ¿Sí? Y este nuevo vector de Poynting se supone que es equivalente, ¿sí?, a este antiguo vector de Poynting. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es que logran ser equivalentes, no? Y ahí viene esta cosa de aquí, ya. Lo único que me interesa aquí es el flujo, ¿sí?, ya que esta cantidad viene dada por una divergencia. Y entonces, ¿qué quiere decir, no? Que físicamente yo puedo verle al vector de Poynting sumándole el rotacional de algo. Y me va a dar exactamente el mismo flujo. Nada más que el vector de Poynting va a cambiar de forma. ¿Sí? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? En definitiva, si quiero pasarme del vector de Poynting S que fluye a través de la superficie lateral a un vector de Poynting S', ¿ya?, que fluye a través de la corriente, ¿no es cierto?, por B por J, ¿sí? Si quiero pasarme de este vector de Poynting a este vector de Poynting, se supone que debería yo tener algo así, ¿no? Se supone que yo tendría que S' y S se diferencian, ¿sí?, a través de el rotacional de alguna cantidad, W. Ya, entonces la pregunta sería, ¿cuál es esta cantidad W que yo debo sumarle a S? Sí, para que el vector de Poynting pase, ¿no es cierto?, del flujo lateral a un flujo sobre una tapa. Sí, ya no fluye por aquí, sino que ahora fluye por aquí abajo. Fluye a lo largo del alambre en vez de a través de la superficie lateral del alambre, ¿no? Y ambos físicamente son los mismos, son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a construir este rotacional, ¿ya? Y para eso lo que sugieren, ¿sí? Para eso lo que se sugiere es esto, ¿ya? Vamos a reemplazar el campo eléctrico por el gradiente del potencial eléctrico, ¿sí? Por menos del gradiente del potencial eléctrico, y a construir a partir de la cantidad que está aquí el vector de Poynting equivalente. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué podemos hacer con esta cantidad de aquí? ¿Qué dice, qué dice Camila? ¿Qué podemos hacer? Mm, No, no se me ocurre nada, profe. ¿Qué podríamos hacer con esto? Porque yo necesito, ¿no es cierto? Yo necesito sumarle el rotacional de algo, ¿sí? Y no me va a afectar. O restarle o lo que sea, ¿ya? Pues como de aquí, ¿no es cierto?, construyo
y saco qué rotacional debo sumar o restar para que me dé el vector de Poynting que quiero, ¿no es cierto? Que es este, ¿ya? Es B por J. Eso es lo que me piden que demuestre, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo construyo a partir de aquí un rotacional? Kevin, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? O sea, para construir el rotacional de algo, sé que existe alguna relación del cálculo vectorial que nos da a partir de ese producto cruz, pero no me acuerdo bien cuál identidad era. ¿Ya cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea? Debe tener un producto cruz, ¿no es cierto? Tienen varias opciones, ya tienen un vector, bueno, tienen un B, ¿no es cierto? Tienen un B y tienen un habla, ¿sí? ¿Cuál debería ser? Podría ser el rotacional de B por B mayúscula. Ya por B grande, ¿no es cierto? Por B labial. ¿Sí? ¿Hay otra manera de verle esto? Porque debe tener un producto cruz, debe haber un producto cruz en algún lado, ¿no? ¿Hay otra manera si podríamos verle así? Porque debe haber de ley un cruz para que se genere eso, ¿sí? No hay forma, ¿no es cierto?, de que el producto cruz venga acá, ¿sí? Porque es de un escalar. Sí, la única opción es esta. Y no hay otra forma de verle esto, ¿ya? Y entonces formamos este producto cruz, ya formamos el rotacional, ¿no es cierto?, del producto cruz de B por B. Y bueno, y tenemos que demostrar, entonces saco la componente yésima, sí, construyo, ¿no es cierto?, la identidad y voy a llegar a que el gradiente de B cruz el campo magnético B es igual, ¿no?, al rotacional de B por el campo magnético B menos B por el rotacional de B, ya, despejando de aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que yo espero que hagan en una prueba, ¿sí? Tienen que demostrar todo, ¿sí? Tienen que ser capaces de sacar todo. Y entonces ustedes, ¿no es cierto?, van a poder demostrar que S es igual, y aquí está mi rotacional de la función que yo necesito, ¿sí? Es el rotacional de B por B menos, ¿no es cierto?, alfa de B del rotacional de B. Donde el rotacional de B, si yo le puedo relacionar, ¿sí? Y decir, el rotacional del campo magnético aquí adentro, ya, bueno, pongámoslo acá, ¿no? El rotacional del campo magnético, ya, se relaciona, ¿no?, con dos corrientes, corriente de conducción y corriente de desplazamiento. En este caso, el campo eléctrico no varía en el tiempo, entonces no hay corriente de desplazamiento y solamente hay corriente de conducción. Entonces, la corriente de conducción en el alambre se relaciona con el rotacional simplemente despejando de aquí. ¿Ya? Y entonces yo puedo reemplazarle acá, ¿sí? Y decir, entonces el rotacional del campo magnético ha sido simplemente, bueno, aquí justo está, ¿no es cierto? Lo que necesito se simplifica y me queda solamente esto, ya reemplazando. Y este rotacional yo le puedo restar o sumar o hacer o eliminar, porque este no me va a afectar. Sí, y entonces aquí está el rotacional de un campo vectorial que no me afecta. Entonces a este le elimino y entonces aquí me queda el S'. Justo me queda el S'. ¿Ya? Entonces el S', ¿no es cierto?, se ha relacionado con el S, ¿sí?, a través de restar el rotacional de esta cantidad. Es la cantidad que yo debo restar, ¿no es cierto? Y ambos son equivalentes, ¿sí? Porque la divergencia de S' es lo mismo que la divergencia de S, ¿sí? No me interesa el valor de S, lo que me interesa es solamente su divergencia, porque lo único que me interesa es el flujo, ¿ya? Y el flujo es de lo único que me interesa, ¿sí? No es en una superficie cualquiera, ¿sí? El flujo me interesa en una superficie cerrada, porque esta es la ecuación, ¿no es cierto?, correcta, ¿ya? Entonces, lo que me interesa es el flujo en una superficie cerrada, ¿sí? No en cualquier superficie, sino en una cerrada, ¿ya? Y entonces los dos, ¿sí?, flujos van a ser lo mismo. Entonces, el flujo en una superficie cerrada de S', ¿sí?, es exactamente igual al flujo de una superficie S a través de una superficie cerrada. Y vamos a demostrar, ¿ya? Entonces,
voy a coger la misma superficie cerrada ahora, ¿sí? Excepto que ahora este flujo que antes sobre este vector que tenía, ¿no es cierto?, una dirección radial, solamente había en la superficie lateral. Ahora, ¿no? En este flujo, en este S', solamente hay a través de las tapas, ya porque esta J tiene dirección Z, ¿no? Entonces esta de aquí me va a dar B por J en la dirección Z, ¿ya? Esa es, ¿no? Y entonces solamente hay flujo, ya en este gráfico, solamente hay flujo a través de estas tapas. Entonces entra por aquí y sale por acá, el vector de pointing, ¿ya? Entonces ahí está el vector de pointing, no S', ¿sí? Y entonces el flujo, lo único que me interesa es el flujo que entra menos el flujo que sale. Sí, hacer la comparación. El flujo que entra es negativo, el flujo que sale es positivo y tengo que hacer la resta entre estos dos. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Calculo ese flujo a través de esa superficie cerrada y resulta que el flujo, ¿no?, del vector S' a través de la superficie cerrada es este, ¿no? Es J pi r cuadrado por la diferencia de potencial entre la entrada, ¿sí?, y la salida. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Esto de aquí me queda simplemente este delta B, me quedaría la diferencia, bueno, realmente debería ser un delta B, ¿no? Donde este delta B sería la diferencia entre la salida y la diferencia entre la entrada. ¿Sí? Y es justo la caída de potencial en el cilindro, que es justo lo que nosotros dijimos aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí era la diferencia de potencial entre estas dos, ¿ya? ¿Sí? Y entonces es lo mismo que está acá. Es exactamente lo mismo. Entonces el flujo del vector de pointing aquí es exactamente igual al flujo del vector de pointing acá. Exactamente igual. ¿Sí? Si aquí también le ponemos un delta B, ¿ya? Para decir que este es el delta B, ¿no? ¿Sí? Y entonces es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de este? ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este de aquí? Sí, en este de aquí me dicen, ¿no es cierto? El flujo, el flujo energético a través del campo electromagnético fluye a lo largo del conductor. Fíjense, aquí me queda, ¿no? B por J. Eso quiere decir que el flujo, ¿no es cierto?, viene, ¿sí? Ya no viene por la superficie lateral, ¿sí? Ya no viene por aquí, sino que ahora el flujo del vector de Poynting viene por aquí. Y esta forma de verle es como más clara para nosotros, ¿no? Entonces, fluye el vector de Poynting a lo largo del conductor, ¿ya? Y llega a la resistencia. Entonces, fluye dentro del conductor, ¿sí? Ahí está el flujo energético, ¿sí? Según nuestro nuevo S'. Pero ambos son equivalentes, ¿ya? Preguntas de esto. Preguntas. Sí, profe. Entonces, aunque el vector de Poynting no esté como que bien definido por un rotacional, ahí siempre existe alguna forma del vector de Poynting que sea como que físicamente más correcta, porque por ejemplo de aquí vemos de dónde sale la energía con el segundo. Sí, claro, es decir, habría una forma más fácil de interpretar, ¿no es cierto? Es decir, una forma que sea más fácil de interpretarlo físicamente para construir, ¿no es cierto?, el flujo energético y que coincida con mi idea racional, ¿no? Con mi idea lógica, que de aquí debe salir la energía y llegar acá, ¿sí? Entonces de aquí es más fácil verle, ¿no es cierto?, que fluya dentro del conductor que verle, ¿no es cierto?, que aquí aparece a través de la superficie lateral, ¿sí? Es como más fácil entender que entender este de aquí, ¿no es cierto? Pongámosle con otro color ya, que entender esta que está en color café, ¿sí? Entonces es como más difícil verle este de aquí, de la superficie lateral y ver cómo es que la fuente entrega el vector de Poynting y aparece por aquí, ¿no? Por la superficie lateral. Sí, es como más difícil verle esa que verle la otra, ¿no? La que fluye dentro del conductor. Sí, entonces eh, yo podré modificarle hasta encontrar, ¿no es cierto? O construir la que a mí me convenga, como para darle una interpretación física más clara. Sí, ¿estamos claros? Ah, profe,
Dígame. O sea, en nuestro caso sacamos un vector de pointing que estaba direccionado hacia el centro del alambre y otro vector de pointing que estaba direccionado hacia el contrario de la corriente. No sé si estoy interpretándolo bien, pero según lo que más o menos entendí que decía que es como un transporte de energía. El uno no me estaría diciendo algo sobre el efecto pie y el otro sobre el movimiento de electrones en el alambre por la corriente, o me estoy equivocando. Bueno, en este caso no tenemos efecto piel en el sentido de que es una corriente directa. Entonces, como aquí la frecuencia es cero, ¿sí? Como estamos en este caso, ¿no es cierto?, de frecuencia cero, no hay efecto piel. Entonces, el ancho de la piel es infinitamente alta, entonces la corriente va por todo el conductor. Por eso es que aquí la corriente es uniforme, ¿sí? Porque no hay variación de la corriente. Entonces aquí no podríamos interpretarle por el efecto piel, ¿sí? Ahora, si fuese variable, ahí sí, ¿no es cierto? Si fuese variable y tuviésemos algo parecido a esto, ahí sí podríamos ver, ¿no es cierto?, que la energía entra por el lado y ahí sí podríamos interpretarla en función del efecto piel, si esto fuese una frecuencia diferente de cero. ¿Está claro? Sí, Pero, gracias. pero en este caso no, ¿no es cierto? Porque es de C, lastimosamente no funcionaría así. Ok. Profe, ¿la diferencia entre estos dos nuevos vectores pointing es solamente la dirección o también numéricamente son diferentes? No, numéricamente son diferentes, claro. No, Porque qué loco. fíjese que este de aquí entra a través de toda la superficie lateral, ¿sí? Mientras que este entra a través solamente de la tapa de aquí. Y entonces el área de esta tapa y el área de la superficie lateral son completamente diferentes. Entonces, numéricamente este S es completamente diferente a este S', ¿sí? Pero el flujo sobre la superficie cerrada es la misma, ¿sí? Si cojo la misma superficie cerrada de cualquier vector de pointing, ¿no es cierto? Digo, voy a hacer otra modificación ya al azar, ¿no es cierto? Entonces digo, voy a decir mi nuevo vector de pointing S2' es el vector de pointing S, ¿sí? Más el rotacional, ya, por ejemplo, de B cuadrado por B, ¿sí? Entonces ya me va a dar otra cosa. Sí, ya no sé qué me dé, pero me da otra cosa. Pero es un vector de pointing válido. Sí, que puede tener una dirección ahora por ejemplo, este podría tener una dirección, ¿no es cierto? Supongamos que tiene una dirección radial, ¿sí? Y tiene una componente en Z. Supongamos que me dé esta, ¿ya? Pero este de aquí va a ser completamente diferente a los dos anteriores. Pero si calculo el flujo en la misma superficie cerrada, tiene que darme exactamente lo mismo que me dio antes, ¿sí? Que era menos B por I. Siempre tiene que darme lo mismo. Sí, ahora, ¿cómo le interpreto a este? ¿No es cierto? Sí, ya no sé, pero bueno, de alguna manera. Ya, entonces, como dices, como dijo su otro compañero, no recuerdo quién me comentó, va a haber uno que sea más fácil de interpretar que los otros, ¿no? Un vector de pointing que sea más claro con mi lógica que los otros, ¿ya? ¿Algo más? No, nada más. Ok. Y entonces, ¿no? Sí. Y entonces yo tengo mi ecuación. Lo que quiero que no pierdan de vista es este, ¿no? Entonces, aquí no hay, en este caso, no hay un incremento del campo electromagnético, ¿no es cierto? Ni un efecto capacitivo, sí, que sería este básicamente, ¿no es cierto? Se almacena energía en el campo eléctrico, ni un efecto inductivo en el cual se almacene energía en el campo magnético, ¿sí? El campo eléctrico y el campo magnético en este caso no cambian de tamaño, entonces esto es una cantidad constante y su variación es cero. Y entonces, ¿no? La única variación de aquí es en este, ¿no? Entonces aquí lo que voy a tener, ya corrigiendo con la corrección que nos hizo caer en cuenta su compañero, ¿no es cierto? Es este, ya, que la variación, ¿sí? Esta de aquí, ¿no es cierto? Es la variación energética, ¿ya? Esta de aquí, ¿no es cierto? Es la variación en el tiempo de la variación energética de la densidad eh, mecánica, básicamente efecto Joule, ¿sí? Es este término, es igual a menos el flujo del vector de Poynting. ¿Ya?
Y entonces, ¿no? Este entra, ¿sí? Este genera un flujo que ingresa, recuerden, este ingresa y este consume. Entonces, este ingresa, ¿no es cierto?, una cantidad V por I y este consume una cantidad V por I. ¿Ya? Y este como ingresa una cantidad V por I es negativo, ¿no? Entonces ambos son iguales. ¿Sí? Entonces este ingresa energía y este consume y le transforma en calor. Y ambos son exactamente iguales, ¿no? Sí. Pues no sé si hay algún comentario. ¿Qué sería lo más relevante que pueden sacar de acá? Eh, ¿Alguien? ¿Es lo más relevante? ¿O lo que más les, le- les causó algún asombro? Brandon. Lo que más me como sorprendió fue que el S podía cambiar de dirección, digámoslo así, encontrar un S equivalente y aún ser el flujo igual. Ya, sí, eso es buen comentario. ¿Algo más? ¿Alguien más o algo más? Bueno, gracias. Vamos a irnos entonces ahora al siguiente ejercicio, ¿ya? El siguiente es, en cambio, un capacitor. Sí, entonces tenemos un capacitor que se está cargando. Sí, y entonces el campo eléctrico varía y vamos a suponer que se carga linealmente, ¿ya? Esto no afecta, pero bueno, vamos a suponer que se carga linealmente, entonces el campo eléctrico está incrementándose de manera lineal. Sí, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que solamente hay campo eléctrico dentro del capacitor, es decir, la distancia de separación es mucho más grande que, que esta A, ¿no es cierto? Eh, eh, sí, al revés sería, ¿no? A es mucho más grande que esta H, ¿ya? Entonces esta H es despreciable, ¿ya? Al revés, ¿ya? Y entonces, sí, y entonces, sí, eh, vamos a calcular el campo eléctrico y el campo magnético, ¿ya? ¿Por qué debería aparecer un campo magnético y dónde aparece un campo magnético en el problema? ¿Por qué y dónde? Aparecería dentro del condensador entre las placas porque habría una corriente de desplazamiento. Sí, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? Hay un campo eléctrico que está variando en el tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no? Este campo eléctrico variable en el tiempo me genera una corriente de desplazamiento. Sí, y entonces la corriente de desplazamiento estaría en la misma, bueno, en la misma dirección del campo o en dirección contraria, pero está en el eje Z, que es lo importante, y por lo tanto aquí me generaría, ¿qué pasó? Aquí me generaría un campo magnético, ¿no es cierto? Así, esté circulando así, sí. Entonces está circulando dentro del conductor, que es donde me interesa, ¿no? Aquí afuera, sí, aquí afuera, ¿ya? También podría haber un campo magnético, ¿no? Porque si cojo un contorno fuera que involucra el flujo de esta corriente, me va a generar campo, es decir, fuera también podría haber un campo magnético diferente de cero, pero fuera no me interesa porque el campo eléctrico fuera es igual a cero, ¿sí? Entonces en un punto exterior, ¿no es cierto? No va a haber vector de Poynting porque no hay campo eléctrico, ¿sí? Sí puede haber campo magnético, pero no hay campo eléctrico, ¿ya? Entonces fuera no me interesa. Solo me interesa dentro del conducto, ¿sí? Pero esto quiero que esté claro, ¿no? Entonces, voy a dedicarme a un punto dentro del conductor, ¿sí? Dentro del capacitor, más bien dicho, ¿no? Y entonces, dentro del capacitor vamos a calcular, ¿sí? Y entonces, ¿no? Tal como dice su compañero, tenemos una corriente, un campo eléctrico variable, y tenemos entonces en esta zona una corriente de desplazamiento que es esta, ¿sí? Y tenemos entonces una circulación del campo magnético que se iguala a la corriente de desplazamiento que básicamente va a ser esta.
¿Sí? Entonces, como esto tiene simetría alrededor del eje Z que pasa por el eje del capacitor cilíndrico, ¿sí? Como esto tiene simetría, entonces voy a suponer que puedo calcular el campo magnético dentro por ley de Ampère. Ya, entonces, nuevamente, ¿no? Esta aproximación que es cuasi electrostática o cuasi magnetostática. ¿Cuál es esta aproximación? Creo que es cuasi electrostática porque se considera la corriente de desplazamiento. Ya es cuasi electrostática, ¿no? Es decir, estoy calculando el campo eléctrico con las aproximaciones estáticas, es decir, como que la carga de aquí no varía y calculo el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces el campo eléctrico dentro del capacitor no es nada más que la diferencia de potencial sobre la distancia, por ejemplo, ¿ya? O la carga, ¿no? Como sea, ¿sí? Entonces, estoy calculando el campo eléctrico con métodos estáticos, cuando en verdad el campo eléctrico, cuando en verdad, ¿no es cierto? Este potencial, si quieren, varía en el tiempo y este campo varía en el tiempo, pero estoy utilizando una ecuación clásica, ya que es esta, ¿no? Una ecuación electrostática, ¿ya? Entonces, y estoy considerando la corriente de desplazamiento. Entonces, esta es una aproximación cuasi estática para el campo eléctrico y para el campo magnético considero, ¿no? La corriente de desplazamiento, ¿ya? Y entonces, ¿no? Bueno, entonces calculo mi campo magnético dentro del conductor, dentro del capacitor, ¿no es cierto? Esto voy a ponerle aquí, es dentro, ¿sí? Dentro del capacitor, ya entre las placas, y resulta que este es el campo magnético, ¿ya? Entonces el campo magnético está circulando en la dirección phi, tal como aparece aquí, ¿sí? Y obviamente depende del radio, ¿no? Del radio desde el eje del capacitor, ¿ya? Y entonces puedo calcular, ¿no? Ya tengo el campo magnético, tengo el campo eléctrico y puedo calcular el vector de Poynting, ¿ya? Y el vector de Poynting, ¿no es cierto? Resulta ser el campo eléctrico, que es este, cruza el campo magnético, que es este, ¿no es cierto? Y esto me da otra vez en la dirección menos ρ. Sí, es decir, el flujo del vector de Poynting está ingresando desde la zona lateral, ¿no? De este cilindro, ¿ya? Del medio, digamos, del dieléctrico. Desde aquí está entrando, ¿sí? Está ingresando, ¿ya? Y tiene esta forma, ¿ya? Ese es el vector de Poynting, ¿no? Entonces, bueno, evaluamos el campo magnético, ¿sí? Es el literal A y este sería el literal B, ¿no es cierto? Evaluamos perdón, B. Evaluamos el vector de Poynting, ¿ya? Sí. Ahora, bueno, analicemos este. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí en función de la conservación energética? ¿Qué estaría pasando? ¿A dónde se está yendo el flujo del vector de Poynting que está ingresando? ¿Qué dice Adrián? Me parece que, como habíamos visto en la clase pasada, sigue fluyendo. Entonces, por la corriente de desplazamiento, lo único que hace es seguir fluyendo y pasa al otro lado del capacitor, si tuviéramos un cable infinito. Ya, pero este no es, fíjese que este no está en Z, este es radial. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si tomo en cuenta mi capacitor, ¿ya? Por ejemplo, este, ¿no es cierto? Digo, ay, tomo en cuenta mi capacitor, ¿ya? Entonces aquí está, ¿no es cierto? La zona, perdón, la zona, sí. Entonces el vector de Poynting está ingresando, ¿ya? Está ingresando. Este es el vector de Poynting, ¿sí? Entonces simplemente ingresa, ¿ya? No está saliendo, solo ingresa. Entonces el flujo del vector de Poynting es negativo, ¿ya? Esto es negativo, ¿ya? Si este es negativo, ¿qué va a pasar con esta cantidad de aquí? ¿Qué signo tiene primeramente con esta variación energética?
¿Qué También es dice? negativo. ¿Cómo? También es negativo. ¿Y este signo? Ah, no, con ese se hace positivo. Entonces, la variación energética es positiva. Ya. ¿Qué quiere decir entonces físicamente? Me interesa físicamente, eso matemáticamente. Físicamente, ¿qué significa con respecto de esta energía? ¿Qué significa? Ah, que se está acumulando. Ya, ¿dónde se está acumulando? Se estaría acumulando como en las tapas, como un capacitor que se está cargando, genera una diferencia potencial mayor. Ya, ¿no es cierto? Se está acumulando. Sí. Ah, bueno, aquí me olvidé de esto. Ya entonces es esto, ¿no? Ya, esta es la ecuación correcta, ¿no? Ya, entonces, ¿no? El incremento del flujo, ay, pues, el incremento del el flujo energético, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿no? El flujo energético a través de la superficie, pongámosle a través del área, ¿no? Eh, que encierra este volumen, ¿sí? Este flujo energético lo que debe generar es un cambio, ¿no? O ya sea en el campo eléctrico, ¿sí? Sea en el campo magnético o sea un cambio en la energía mecánica, ya dentro de esta zona, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué es lo que está generando aquí? Sí, no, aquí no hay un incremento en el campo magnético, ¿ya? Porque el campo magnético, según lo que vemos, es este, ¿no? Y este campo magnético no depende del tiempo, aquí está, no depende del tiempo. Entonces, no hay un incremento en el campo magnético, es decir, no hay un incremento aquí. ¿Sí? Entonces, este incremento es cero, ¿sí? En esta zona, ¿no es cierto? Dentro del capacitor no hay cargas en movimiento, entonces tampoco hay energía mecánica. Sí, y entonces, ¿no? Este flujo que es positivo debe generar un incremento en el campo eléctrico. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Que la energía que ingresa a través del vector de Poynting por la superficie lateral hace que el campo eléctrico que esté aquí, ¿no es cierto? Sí, hace que la energía almacenada en este campo eléctrico, ya que es esta, incremente. Y entonces debería yo poder demostrar que este flujo energético y la energía almacenada en el campo eléctrico, ¿sí? Son iguales, ¿ya? Entonces, esta energía, ¿no es cierto? Y la integral de la potencia, pongamos esto de aquí que sea una potencia, ¿ya? La integral de la potencia en el tiempo, ¿sí? Desde que empezó a cargarse, estas dos deberían ser iguales, ¿ya? Entonces, la energía que entra integrada en todo el tiempo, recuerden que este flujo no es energético, ¿no? Es flujo de energía por unidad de tiempo por unidad de área. Es decir, es un flujo de potencia, ¿sí? Y entonces, para calcular la energía, tengo que integrar en el tiempo, ¿no? En el cual ha habido flujo. Entonces voy a suponer que hay flujo desde el tiempo cero hasta el tiempo t, ¿ya? Y entonces este flujo energético, ¿sí? Este ya es el flujo energético, debe ser igual a la energía almacenada en el capacitor, ¿ya? Y entonces, este es el vector de Poynting. Entonces vamos a demostrar, ¿no? Empecemos por ahí y luego hacemos el literal seno, que hay otra forma de escribir este flujo, ¿ya? Y entonces el flujo energético del vector de Poynting, igual solamente sobre la superficie lateral, entonces cojo un cilindro que sea todo el capacitor, básicamente, ¿no? Entonces hay un flujo sobre la superficie lateral. Ya este flujo, el vector de Poynting es esto, ¿no es cierto? El único que depende de él es esta cosa de aquí, ¿ya?
Y entonces integro en la superficie lateral y este cilindro, ¿no es cierto?, tiene radio A, ¿ya? Entonces A es el radio del cilindro, ¿ya? Y entonces A es el radio, calculo el flujo lateral, ¿no es cierto? El flujo es obviamente negativo porque está ingresando. Y entonces esta es la potencia que ingresa por unidad de tiempo. ¿Ya? Para calcular la energía tengo que tengo que integrar la potencia, ¿no? En todo el intervalo, desde 0 hasta t, ¿ya? Entonces aquí estoy suponiendo que, obviamente, cuando integro esta cosa, ¿no? Esto es 0 al tiempo 0, ¿no? No había campo eléctrico al tiempo 0. ¿Sí? Y entonces integro esto y me da esto. ¿Ya? ¿Qué es esto? Sí, es justamente, ¿no? 1 sobre 8 pi KE, ¿ya? Esto de aquí es del campo eléctrico, ¿sí? Si nos vamos, esto de aquí, ¿no es cierto? Es del campo eléctrico al tiempo t, ¿ya? Entonces este es el campo eléctrico al tiempo t al cuadrado, y esto de aquí es el volumen, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Esta es la energía almacenada en el campo eléctrico en todo el capacitor, ¿ya? Y de signo negativo, ¿no es cierto? ¿Y por qué de signo negativo? Porque, ¿no es cierto? Vamos más bien. ¿Sí? Porque, sí, este de aquí hay un signo negativo extra, ¿no? Entonces el signo negativo del flujo le hace positivo y entonces esta de aquí cambiada de signo es la energía almacenada en el campo eléctrico y demuestro entonces que la energía almacenada en el campo eléctrico se origina debido al flujo del vector de Poynting. Entonces la energía que almacena el capacitor viene a través del vector de Poynting que fluye a través de la superficie lateral del capacitor e incrementa la energía y almacena el capacitor esta energía, sí, en el campo eléctrico, ¿ya? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Ya? Y entonces nuevamente, ¿no? Este flujo, como vemos, no me ha generado nada aquí, no me genera nada acá, y simplemente me ha generado un incremento en el campo eléctrico. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, disculpe, solo si podría repetir justo la última parte, disculpe. ¿Qué última parte? Eso de que el flujo es como una potencia y que luego esa potencia es la que nosotros podemos ver que es como la energía que almacena el campo eléctrico. Sí, es que eso viene de acá, ¿sí? Esta de aquí no es energía. Esto es la variación energía por unidad de tiempo, ¿sí? Para calcular la energía, ¿no es cierto? Yo debería integrar esto, ¿sí? Es decir, de aquí, ¿no es cierto? Yo debería integrar y decir, para calcular la energía, yo tengo que integrar, ¿ya? Yo tengo que integrar, ¿no es cierto? Sí. Esta cosa, ¿sí? Tengo que integrar esto en el tiempo, ¿no? En todo el tiempo. Ya entonces el incremento del trabajo entre el tiempo T0 al tiempo T1, ¿sí? Justamente este flujo. Este es el incremento de trabajo mecánico, ¿sí? Entre T0 y T1, ¿no? Entonces esto de aquí va a ser el trabajo en T1 menos la energía mecánica en T0, ¿sí? Entonces, esta es esta cosa, ¿ya? ¿Sí? Y entonces, esto de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿sí? Se iguala a esto de acá. Entonces, este de aquí es flujo energético, ¿no? Entonces, este flujo de aquí es igual, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Es energía por unidad de tiempo por unidad de área, ¿ya? Y entonces, para calcular esto, ¿no es cierto? Para calcular el flujo energético, yo tengo que hacer que integrar en un área, ¿sí? Y ahí ya calculo el flujo sobre todo el área e integrar, ¿sí? En el tiempo. Y con esto ya calculo en todo un tiempo y me queda entonces el trabajo. ¿Está claro? Entonces aquí estoy calculando en el área para calcular la potencia, es decir, la energía por unidad de tiempo. Aquí ya calculé la energía por unidad de tiempo. Y si integro esto en el tiempo,
¿sí? Estoy como multiplicando por delta t básicamente, ¿no es cierto? Estoy integrando en el tiempo, ¿sí? Y entonces me queda ya energía, ¿sí? ¿Está claro? Sí, sí, muchas gracias, perdón. Sí. Entonces, ¿no? El vector de Poynting, ¿sí? No es, no es energía por unidad de tiempo, ya recuerdan, es energía por unidad de tiempo, es decir, no es energía por unidad de área, no es energía por unidad de área por unidad de tiempo, sí, es potencia, ¿ya? Y entonces, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen, ustedes tienen un láser, ¿ya? Y entonces dice el flujo del láser, ¿no es cierto? Es la potencia, ¿no? Pongamos aquí como potencia P, es de 3 milivatios. Sí. Entonces, ¿ustedes qué dicen, no? Si miden el tamaño de las, por ejemplo, dicen yo tengo un puntero láser, ¿no? De 3 milivatios, entonces mido cuánto es el tamaño de este, ¿no es cierto? Y digo, este tamaño mide, por ejemplo, 4 milímetros cuadrados. Sí. Entonces yo puedo sacar un aproximado, ¿no es cierto? Un promedio del vector de Poynting y decir, el vector de Poynting de ese láser es 3 cuartos, ¿verdad? De milivatio por milímetro cuadrado. Y este va a ser el promedio del vector de Poynting de ese puntero láser, por ejemplo. Sí, potencia por unidad de área. Sí, y esto es lo que yo estaría midiendo. Y obviamente, bueno, el vector de Poynting no va a ser uniforme usualmente, ¿no? Usualmente tienen que hay más potencia en el centro que en los extremos, y esto tiene una forma eh, gaussiana, ¿no? O más o menos se puede aproximar a una gaussiana. Hay más potencia en el centro que en los extremos, ¿ya? Pero bueno, pero eso es lo que yo estaría calculando, ¿no? Cuando tengo el área de un puntero láser, por ejemplo, de una onda electromagnética y la potencia que transporta esta área, ¿ya? Podría sacar un promedio del vector de Poynting. ¿Sí? Bueno, vamos a la última parte, ¿no? Demostremos que este de aquí, ¿sí? Se puede escribir como este de acá. ¿Cuál es la ventaja de este? ¿Por dónde fluye este vector de Poynting? El original fluye por la sección transversal, ¿no es cierto? Ya le vimos, ¿verdad? El original fluye por aquí, ¿sí? Entonces el vector de Poynting fluye por los lados. Ese es el original, ¿no? El calculado de E cruz B. ¿Por dónde fluye este? Por el centro, perpendicularmente. Ya, entonces, ¿por dónde fluye, no es cierto? Este fluye en la dirección, es decir, este fluye por aquí. Sí, entonces este fluye, ¿no es cierto? Voy a hacer un gráfico en negro, ¿ya? Entonces, este en cambio fluye por aquí, ¿sí? Así estuviese fluyendo el vector de Poynting aquí, ¿ya? Entrando por una tapa y saliendo por la otra tapa, ¿ya? Este va a ser el vector de Poynting aquí, ¿sí? Ahora, si acabo de conectar el capacitor, ¿no es cierto? Y digo, aquí está el capacitor, ¿sí? Y obviamente aquí está mi conductor, ¿sí? Que transporta esta corriente y que carga el capacitor. ¿Cuál es la ventaja de este, ya? Este de aquí ya le vimos, ¿no? Podríamos verle que el flujo del vector de Poynting viene por aquí, ¿ya? Y carga el capacitor, ¿sí? Y entonces este flujo energético ya ahora va a entrar por acá, ¿sí? Va a entrar por acá abajo. Entonces fluye por aquí abajo, ¿no es cierto? Fluye por aquí, ¿sí? Fluye por toda esta tapa de aquí y carga a este de aquí e incrementa la energía del campo eléctrico, ¿no? Esa es la ventaja de este de aquí, ya que este vector de Poynting tiene la dirección de la variación del campo, entonces tiene dirección en Z, entonces tiene dirección que entra por las tapas, ya no por la superficie lateral, ¿no? ¿Cómo demostramos esto? ¿Cómo demostramos eso? Al vector de Poynting original, ¿qué rotacional debemos sumarle o restarle? ¿Cómo construimos esto nuevamente? Así mismo como en antes. Exactamente como antes.
¿sí? Entonces, ¿qué deberían hacer? ¿Qué deberían hacer? Construyan y demuestren esto. Bueno, esto está en el sistema gaussiano, ¿no? Entonces deberían trabajar aquí en el sistema gaussiano, ¿ya? Entonces, construyen esto. Construyan eso y em, verifiquen el flujo del vector de Poynting es el mismo. ¿Entiende algo? ¿Entiende la demostración? ¿Alguien? O sea, me queda como un signo menos, pues, no sé dónde sacar. Le queda con un signo menos. Bueno, con un signo menos creo que tiene que quedar. Sí. Usted
Pues Yolaus, ¿verdad? Sí, Ok, Yolaus. Entonces para motivarles el trabajo, vamos a participar en puntos para la evaluación final, ¿ya? Gracias, Yolaus. Y entonces, ¿no? Eh, y entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, naturalmente tenemos la definición del vector de Poynting, ¿verdad? Ya habíamos visto, ¿no? Que si reemplazo el campo eléctrico por el gradiente del potencial, ¿no? Y pongo el potencial, sí voy a construir esto, ¿no? Y el rotación del campo eléctrico no es nada más que ahora la corriente, pero de desplazamiento, ¿sí? Donde la corriente de desplazamiento es esta, ¿no? 1/4 pi KE de esa variación ya. Y en el sistema gaussiano KE vale 1, ¿no? Y ¿verdad? Les queda el signo menos, ¿ya? Y esto, sí, me va a dar esto, ya expresado para nuestro caso particular, ¿no? Y entonces puedo demostrar que en la superficie cerrada, en la misma superficie cerrada, ahora va a haber flujo a través de las tapas, ¿sí? Y entonces calculo el flujo a través de las tapas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, el radio en toda la superficie lateral, ¿sí? Bueno, en toda la superficie de la tapa les queda cuadrado sobre 2, ¿no? Del ángulo de les queda esto, y les queda esta cosa, ¿no? Donde la integral de aquí van a tener dos tapas, ¿sí? Una tapa vamos acá, ¿no? Una tapa aquí que, digamos, sería en la altura z igual a 0, ¿sí? Y otra altura en z igual a h, ¿sí? Ay, perdón, no es h bar, no es cuántica. En h, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Esta cosa de aquí integrada en 0 me da 0 y está en h, ¿no? Entonces solamente hay flujo a través de una de las tapas, ¿sí? Depende cómo elija el potencial, ¿no? Entonces, recuerden que aquí al potencial básicamente se le puede sumar cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este caso le puedo sumar el potencial adecuado para decir, ¿no es cierto?, que el potencial, por ejemplo, que el flujo ingresa a través de la tapa de abajo, ¿sí? En vez de que ingrese por la tapa de arriba, ¿no? Entonces yo podría modificar la forma del potencial, ¿no es cierto?, sumarle un B sub 0 para que haya flujo a través de una de las tapas que me convenga interpretarle, ¿no? Bueno, pero al final el flujo me va a dar independiente de cuál sea la tapa por la que entre el flujo, ¿no? Si sean las dos o solo la una, de arriba o abajo, ¿ya? Y es exactamente igual si ustedes se fijan a lo que teníamos antes. Sí, es exactamente igual a este. Sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, aquí el signo eh, es negativo, ¿no? Porque entra a través de una de las tapas, ¿ya? Entonces, en cualquier caso siempre va a ser negativo, ¿no? Y es exactamente igual, ¿ya? Y si integro, o nuevamente, me va a salir la energía del campo magnético, ¿no? Este va a ser el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esto va a ser el campo eléctrico al cuadrado, el volumen, y al integrar en el tiempo que me aparecería un 2 en el denominador, me queda el 8 pi, ¿no? Y me queda la energía del campo eléctrico, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Esteban, resuma lo que hemos hecho aquí. ¿Cómo resumiría físicamente, no matemáticamente? Ah, desde el inicio. Desde el inicio, bueno, este ejercicio, ¿no? Desde el inicio. Sí, sí, claro, no sé si ese ejercicio desde el inicio. A ver, bueno, primero lo que primero tomamos el campo que, a ver, tomamos el campo que nos está dando el problema y lo que hicimos es como que, bueno, lo que hicimos es encontrar el campo magnético utilizando la ley de Ampère. Simplemente despreciamos, despreciamos los cambios en el campo eléctrico en los bordes del condensador. Y bueno, encontramos simplemente el campo magnético con la ley de Ampère. Eso para la primera parte. Yo creo que no había más, más sí, sí, ahí no había más que decir. Ya.
Después para el vector de pointing, bueno, para calcular el vector de pointing, como ya teníamos el campo eléctrico y ya teníamos también el campo magnético, entonces el vector de pointing simplemente se podía calcular con la definición que teníamos, que es el producto cruz entre Más físico, Esteban. Más a ver, físico, más que matemático, bueno, más físico. bueno, encontramos el vector de pointing, ya eso bueno, encontramos un vector de pointing que tenía dirección radial y tenía una dirección que era hacia adentro del condensador. Y esto bueno, ahí sí me perdí un poco porque no sabía bien si es que esto ya nos daba una descripción completa, o sea, físicamente completa de todo el ejercicio, de que hacia dónde va la energía, o sea, una descripción completa esta. Ahí, bueno, ahí sí me perdí un poco en esta parte. Pero bueno. Después habíamos encontrado el flujo del vector de Poynting por la parte lateral y eso era la potencia. Y si es que nosotros integrábamos la potencia a lo largo del tiempo, íbamos a encontrar la energía que estaba almacenando el condensador en función del tiempo. Sí, era la energía del condensador en función del tiempo y después eh, en el literal C ya encontramos, bueno, intentamos demostrar que el vector de Poynting también podía ser descrito mediante, o sea, con una dirección igual al campo eléctrico, o sea, con la misma dirección del campo eléctrico y eso como que más nos daba una mejor, o sea, no sé, se prestaba esa forma en la que estaba el vector de Poynting, el S', nos daba un pie a una mejor interpretación de hacia dónde va la energía, ¿no? Que eso se condensaba en las placas. Y, y bueno, y demostramos el vector de Poynting que se podía describir así, de esa manera como nos decía el problema. Y creo que eso es todo lo que hicimos, no sé. Bueno, más o menos ahí, Ok. físicamente. Ya. Físicamente, cuando se habla físicamente, ¿no es cierto? Sería más interesante que expliquen, más que la parte matemática, sí, expliquen los fenómenos físicos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya. Entonces, ustedes tienen aquí un capacitor se está cargando, ¿sí? El cual genera un campo eléctrico variable en el tiempo, ¿ya? Entonces, este campo eléctrico variable en el tiempo va a inducir o bueno, va a generar un campo magnético, ¿ya? Entonces, eso es lo que usted dijo con ecuaciones, con palabras, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, de la parte importante en esta partecita, no es que estoy haciendo una aproximación cuasi electrostática. Entonces, mediante una aproximación cuasi electrostática, puedo calcular el campo magnético inducido por el campo eléctrico variable, ¿no? O la corriente de desplazamiento, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte. Entonces, aquí yo no he hablado nada, ¿no es cierto?, de que el rotacional del campo, sí. Entonces, esa es una descripción física de lo que estoy haciendo. ¿Ya? En esta segunda parte, ¿no? Se calcula el vector de Poynting, ¿sí? Y se encuentra que el vector de Poynting fluye, por ejemplo, radialmente hacia adentro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Significa un incremento en eh, la energía dentro del capacitor, ¿ya? Y ese incremento de la energía dentro del capacitor coincide con eh, la energía almacenada en el campo eléctrico, ¿no? Este signo menos significaba un incremento. Recuerden que tengo un signo menos del flujo, ¿no? Que le hace positivo a este y entonces el campo eléctrico incrementa, ¿no? Sí, y recuerdan este de acá, ¿verdad? Este flujo, ¿está? Sí, este signo menos, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Porque este signo menos me indica si este incrementa o decrementa, ¿no? Por el flujo, ¿ya? Y entonces eso, ¿no? La primera parte. Sí, y la segunda parte estaba bien, ¿no? La segunda parte simplemente hemos visto una forma de transformarle el vector de Poynting, sí, sumándole o en este caso restándole este rotacional, nos permite una mejor interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la interpretación que me gustaría a mí, por decirles de la que me parecería más, este, más agradable de interpretar, ¿no es cierto? Sería algo así, por ejemplo, y decir,
yo tengo un potencial, por ejemplo, así. No sé, cambiar de forma. Yo tengo un potencial aquí, por ejemplo, digo, en el punto medio voy a decir que es el potencial cero. Sí, entonces justo este punto medio es el potencial cero, ¿no? Entonces, de ahí yo podría decir, ¿no es cierto? Que, perdón, ¿me están viendo? En el punto medio está el potencial cero, ¿ya? Entonces, este es el potencial cero entre las placas, ¿sí? Y entonces, en ese potencial cero entre las placas, yo voy a poder ver, ¿no? Que el flujo energético entra por aquí en esta aproximación, ¿no? Entonces, haciendo que justo el potencial sea cero en h sobre 2, ¿sí? Entonces, el potencial en h sobre 2 es cero, ¿no? Y eso quiere decir que al potencial que yo tengo aquí, ¿dónde está? Bueno, al potencial que yo tengo de aquí, ¿no es cierto? De este campo eléctrico, ¿ya? Entonces, este campo eléctrico lo puedo escribir como un potencial que es, ¿no? Es menos de sub 0 t sobre tau por z, ¿sí? Más un potencial cero, ¿no? Entonces, este potencial cero le ajusto para que el potencial sea cero en cuanto z vale h sobre 2. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? ¿Sí? Si le defino así, ya, eso me va a permitir ver que el flujo energético entra por ambos lados. Entra por la tapa inferior, ¿no es cierto? Y por la tapa superior, y es como más agradable, ¿no? En el sentido de que esta carga, ¿no es cierto? Bueno, creo que está al revés. Sí, en el sentido de que este capacitor se carga por aquí y se carga por acá, a la vez, ¿no es cierto? Y entonces esta carga incrementa el campo por ambos lados, ¿no? Porque ambos cargas se van cargando y ambas placas se van cargando. Entonces esta interpretación me parecería a mí más clara, ¿sí? Poniendo el potencial en cero en el punto medio del capacitor, por ejemplo. Ya, al final me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces esa sería una interpretación física más agradable para mí. ¿Ok? No sé si tienen algo más, algún comentario, alguna pregunta. Entonces, cuando yo les pida, ¿no? Bueno, en general, ya cuando se les pida una interpretación del resultado, no es que resuman en palabras lo que han hecho en ecuaciones. Sí, es justamente interpretar, ¿no? Poner versus los conceptos físicos que estamos trabajando a lo largo de toda la materia, lo que están aprendiendo, ver eso versus eso, hacer su interpretación. ¿Sí? No es una descripción matemática con palabras, ya que es usualmente el error que uno como estudiante comete, ¿ya? Y es lo que ustedes a futuro harán, ¿no es cierto? Cuando escriban un artículo y tengan que hacer la discusión de resultados o hagan su trabajo de titulación, llegan a la discusión de resultados, no es versus, ¿no es cierto?, contar con palabras lo que está en ecuaciones, ¿sí? Sino es manejar los conceptos. Pues ahí viene la parte conceptual, ¿no? Manejar los conceptos y en función de esos conceptos interpretar mis resultados. ¿Ya? Vamos a irnos a esta de aquí, ¿sí? Este de aquí, en cambio, me describe un solenoide, ¿sí? El cual tiene una corriente que incrementa, es decir, el solenoide está descargado, ¿no es cierto? Imagínense en un inductor y una fuente, ¿sí? Que conecto la fuente al tiempo cero y la corriente comienza a incrementar y el solenoide o por el solenoide comienza a incrementarse el campo magnético y se almacena energía en el solenoide. ¿Ya? Entonces, este es lo mismo que el capacitor, pero para un solenoide. ¿Sí? Y es un solenoide muy largo, lo mismo, ¿no? Para hacer la aproximación de un solenoide infinito, no recto, ¿ya? Sí. Conceptualmente, vamos a ver, déjenme. Ya, entonces, déjenme. Supongamos que es eso, ¿no? Entonces aquí tienen un campo magnético que está variando en el tiempo y una corriente que está circulando así, que también depende del tiempo, ¿no? Y está incrementándose
de esta forma, ¿ya? ¿Quién describe con palabras, es decir, con conceptos físicos, qué es lo que vamos a hacer y los conceptos que vamos a manejar y lo que va a suceder físicamente? Yo, Brando, cuénteme. ok, lo primero que haríamos sería calcular el campo magnético, ya que como pasa una corriente, entonces se va a producir uno. Después de esto, el campo magnético va a variar, por lo que varía la corriente, entonces por la ley de Ampère, sí, sí. No, no, perdón, no. Bueno, por otra ley, lo que pasa es que va a inducirse un campo eléctrico Ya, esa es la ley de Faraday. que se cierra sí. Esa es la ley de Faraday. Entonces, calculamos el campo eléctrico que se cierra producido por la variación del campo magnético. Y después de eso, lo que vamos a hacer es simplemente calcular el vector pointing y verificar las leyes que se cumplen. Como va a variar el campo magnético, la densidad de energía, bueno, ese término que dependía de B al cuadrado en la ecuación de la conservación de la energía, sí va a estar, por lo que se deriva con el tiempo, bueno, ya. Pero el campo eléctrico no va a variar con respecto al tiempo, entonces simplemente ese término no influiría ahí. Ya, entonces no aparece este, dice usted, ¿no es cierto? Solo aparece este. Eso sí. Ujú. ¿Qué más? El ¿Algo más? término de densidad de energía mecánica también aparecería porque va a haber una corriente y un campo eléctrico. Ya, Bueno, en la superficie del solenoide nomás. ya, Y claro. verificaríamos que se igualan, la ecuación se cumple. Es decir, que la energía se conserva y el vector pointing es el que entregaría la energía para que se produzca esta energía mecánica. Ok, muy bien, perdón, muchas gracias. Sí, entonces eso es justamente lo que vamos a hacer, ¿ya? Y entonces, ¿no? Tal como dice, ¿ya? Se puede calcular el campo magnético dentro del solenoide utilizando la ley de Ampère. Sí, entonces calculo, esto ya saben, ¿cierto? El campo magnético variable en el tiempo con una aproximación cuasi magnetostática. Sí, esta es la aproximación cuasi magnetostática porque estoy utilizando las ecuaciones de la magnetostática para calcular el campo magnético del solenoide, a pesar de que la corriente varía en el tiempo, lo cual estrictamente hablando es incorrecto, pero en aproximación cuasi estática está bien, ¿no? En cambio, en el campo eléctrico no. Sí, el campo eléctrico sí considera la variación en el tiempo, entonces esta no es cuasi estática, esta ya considera la variación. Y entonces esto por la ley de Faraday, ¿no es cierto? Me genera un campo eléctrico. Sí, y este es el campo eléctrico. Y tal como dijo Brandon, el campo eléctrico no varía en el tiempo porque esta es una variación lineal, ¿no? Y obviamente la derivada ya desaparece la variación. Y entonces el campo eléctrico no varía en el tiempo. ¿Ya? Y este es el campo, ¿no? Y entonces ahora sí ya tengo el campo magnético y el campo eléctrico. Recuerden, este campo eléctrico es solamente dentro del solenoide, ¿ya? Esto es A, supongamos, ¿ya? Dentro del solenoide y por lo tanto puedo calcular el campo magnético dentro del solenoide. Sí, y el campo magnético, ¿no es cierto? Perdón, el vector de Poynting es campo eléctrico cruza el campo magnético y me da esto. Sí, nuevamente, ¿no? Aquí tengo una cantidad que es un vector de Poynting que ingresa, ¿ya? Entonces este vector de Poynting que ingresa, lo que me va a generar aquí es un incremento de la energía en esta zona, ¿no? Y en este caso se puede demostrar que si calculo la potencia, sí, que fluye a través de la tapa lateral, en este caso, sí, bueno, calculo y me da esto, ¿no? Bueno, y este no es R, pues, bueno, este es A, ¿no? Y entonces calculo, sí, calculo eso y eso me da esta, ¿no? Sí, esta es la potencia, ¿sí? Ahora, esa potencia le puedo integrar en el área, ¿sí? Perdón, le puedo integrar en el tiempo, ¿sí? Y simplemente me va a dar el resultado, ¿no? Es este de acá, ¿sí?
Y este de aquí, calculándole perdón, ¿no me están viendo? Y este de aquí, desde el tiempo cero, ¿sí? Lo único que me va a hacer es esta, ¿no? Es la energía almacenada en el campo magnético del solenoide. Ya, nuevamente, ¿no? Energía almacenada, sí, este es el volumen del solenoide y esta es la densidad del campo, de la energía del campo del campo magnético. Sí, y entonces este flujo energético, ¿no es cierto?, del vector de Poynting, este menos significa que está ingresando, ¿no? Ya, y entonces cuando voy a mi vector de Poynting, ¿no es cierto?, y le calculo, entonces este menos de aquí, ¿sí? Con el menos que saqué antes se hace más, ¿sí? Y entonces me queda que menos el flujo del vector de Poynting, ¿ya? Integrado, ¿no es cierto? Voy a poner con otro color, integrado en el tiempo, ¿sí? Me da más esto, ¿no? Es la energía almacenada en el campo magnético del solenoide y demuestro la identidad. ¿Ya? En este caso estoy despreciando el calentamiento que hay en el conductor de aquí, en el embobinado, ¿sí? No, y por eso es que no hay no existe ya porque no estoy considerando ese calentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si considero el calentamiento, la energía que entrega la fuente no toda se va a devolver y almacenar en el inductor, ¿sí? Porque la corriente va a calentar el embobinado y esa energía no es recuperable. Lo mismo que en el capacitor, ¿no es cierto? No estoy considerando la corriente que viene por el cable y que genera calentamiento en el cable. Entonces, este calentamiento del cable no estoy considerando, ¿sí? Y estoy suponiendo que la fuente entrega solamente energía directamente al capacitor, cuando en verdad es falso, ¿no? Si le incluyo el incremento de temperatura en el cable, es decir, incluyo la conductividad del cable, voy a ver que la fuente, ¿sí? Que debería estar por aquí, y entrega más energía, ¿no? Una parte para calentar al cable y obviamente calentar a las placas del capacitor que también se van a calentar. Esa energía no es recuperable y la energía almacenada en el campo eléctrico o magnético se supone que es la que se recupera, ¿no? Entonces tengo cierta eficiencia de los sistemas en la realidad, ¿ok? Y entonces para el caso que estoy viendo, no estoy considerando el calentamiento en los cables y esta es la energía almacenada, ¿no? Ya, sí, se almacena en el campo magnético del inductor. Y cuando el inductor se descargue, es decir, la corriente vuelve a ser cero, esta energía se devuelve al sistema. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Si consideraríamos las pérdidas por efecto Joule, o sea, el calentamiento del cable, el campo eléctrico que consideramos dentro del cable Exacto. sería el producido por la fuente y sumado el campo eléctrico de inducción o solo el producido por la fuente. No, es que lo que pasa es que ahí usted va a volver a esto, ¿no es cierto? Usted tiene un cable, ¿sí? Por el cual va circulando corriente, ¿ya? Y esto dentro del cable se genera un campo magnético, ¿sí? Pero este es dentro del cable, ¿está claro? Solo dentro del cable. Y entonces esta es una sección pequeñita por ejemplo, digo, esta sección pequeñita de aquí. Y entonces dentro del cable yo voy a tener, ¿no es cierto? Campo eléctrico y campo magnético dentro del cable. Sí, no es este campo magnético. ¿Está claro? Sí, Y profe. vuelvo al primer ejercicio que hicimos. ¿Está claro? Profe, Dígame. hacer la aproximación cuasi estática no afecta en nada el cálculo de la energía. Es despreciable, ¿sí? Porque en verdad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un campo magnético que no solamente depende de esta corriente, sino que también depende de una corriente de desplazamiento, ¿sí? Entonces todos estos efectos de la corriente de desplazamiento son
Si aquí le tomo en cuenta la corriente de desplazamiento es la derivada del campo eléctrico, sí, con respecto al tiempo. Entonces, ya cuando derivo bueno, en este caso no existe, ¿no? En este caso, digamos, la deriva de cero. Pero recuerden que la corriente, por ejemplo, en un inductor no es lineal. Por ejemplo, si la corriente es, digamos que la corriente sea así, por ejemplo, ya. Digamos que sea esta la realidad. Sería 1 menos d a la t sobre tau, por ejemplo. Digamos que sea esta la corriente. Entonces, esta no linealidad ya va a hacer que el campo eléctrico también dependa explícitamente del tiempo, porque esta de aquí va a ser la realidad de la corriente. Sí, es esta o este lado del capacitor. Esta es la realidad de la... No, sí es esta. Ya, entonces esta es, ¿no es cierto?, la corriente real en un inductor. Y entonces cuando calcule esto, ¿no es cierto?, este también va a ser dependiente del tiempo. Y entonces aquí se va a sumar una corriente de desplazamiento. Sí, y esa corriente de desplazamiento ya rompe la simetría, digamos así, ¿no es cierto? Ya no podría calcularle, pero es una derivada es una aproximación en segundo grado, ya porque el campo magnético, que esta es la principal fuente, genera un campo eléctrico variable en el tiempo. Esa variación del campo eléctrico debería venir acá. Y con respecto del campo magnético es una segunda derivada, ¿sí? Porque esta es una primera derivada que genera campo eléctrico y cuando le sumo aquí la corriente de desplazamiento, que es la derivada del campo eléctrico, es una segunda derivada del campo magnético. ¿Ya? Y entonces esto ya es una aproximación más pequeña, ¿no? Entonces este término por las condiciones del problema son cuasi estáticos, entonces este término se desprecia, es muy pequeño el aporte, ¿ya? Pero que existe obviamente, ¿no? Y entonces mis aproximaciones y la realidad van a diferir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este término si la carga del capacitor, por ejemplo, el inductor es muy rápida, por ejemplo, y esto es súper rápido, entonces posiblemente mi aproximación estática en la realidad se aleje bastante de mi realidad, ¿ya? Entonces, dependerá, ¿ya? Pero si, por ejemplo, ¿no?, al inductor le pongo una resistencia para limitar la corriente y que esto no suba muy rápido, mi aproximación cuasi estática va a ser, bueno, sí, entonces siempre hay que recordar que esto es una aproximación y si la aproximación no funciona, ya sé por dónde es, ¿no? Algo de mi aproximación, las condiciones válidas de mi aproximación dejan de ser ciertas, ¿sí? Ya sea porque el capacitor se carga o descarga muy rápido, entonces ahí va a haber diferencias con la realidad, ¿ya? De deber va a quedar un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en el cual tengo un capacitor, excepto que una de las placas se separa, ¿ya? Y entonces cuando separo, ¿no es cierto? Obviamente va a variar la energía aquí, ¿ya? Y entonces este ejercicio queda de deber son dos ejercicios en la realidad en uno, ¿no? Un ejercicio en el cual la carga en el capacitor es constante, ¿sí? Y otro ejercicio en el cual el voltaje, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor es constante, ¿ya? Y se tiene que calcular todo esto que está aquí, ¿no? Entonces eso queda de deber. Ya como les digo, son dos ejercicios en verdad. Ok, entonces quedamos ahí por ahora y nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Luego.